Hey, me siento súper feliz de estar aquí en este podcast con Álvaro Luque y hoy vamos a tener un tema que me parece impresionante porque tiene un nivel de complejidad, algunas de las cosas que quiero hablar contigo, pero sé que tú eres la persona experta para responder algunas de estas cositas que se me ocurrieron mientras planeaba qué preguntar, de qué hablar, y de qué conversar, exactamente. ¿Cómo estás, Álvaro? Bien, Dilio, ¿cómo va todo? Por acá, listo para que tengamos una buena conversación de negocios y bueno, ver qué valor le podemos aportar a la audiencia. Totalmente. Hoy quiero hablar de un temita contigo que me parece que tiene hay que buscarle esta ciencia porque no es tan fácil saber el cuándo. ¿Cuándo es el momento de expandir una compañía? ¿Cuándo es ese timing que te dice es tiempo de expandir? Y creo que en los últimos años tú has tenido una gran expansión y tendrás muchas cosas que decirnos de eso. Y quiero preguntarte como un poquito de eso. ¿Qué piensas tú de cómo se expande una compañía? Y empezando a hablar un poquito en tu experiencia, ¿qué fue o han sido esos pasos que has dado para poder expandir todo esto que has estado haciendo en los últimos años? Pienso que toca ponerle como un poquito de contexto antes. A ver, la pregunta es, ¿cuándo es el momento adecuado para expandir una compañía, una empresa o un negocio? Uh-huh. Yo pienso que deberíamos tomarnos un par de minutos para definir qué es expandir. Me encanta. Porque no es lo mismo que crecer, ¿de acuerdo? Y entonces vamos al asunto del cuándo, ¿no? El expandir una empresa, a ver, tenemos crecimiento, ¿verdad? Aumenta las ventas, aumenta las ganancias. Tenemos hacer una curva exponencial o escalar, que es cuando aumento las ventas, pero no aumento los costos en la misma proporción, ahí escalo, porque el margen de utilidad comienza a elevarse. Pero cuando hablamos de expandir, y seguramente saquemos otro podcast más especializado acerca de esto, podemos estar hablando de hacer unos cambios en la empresa que la llevan a otras dimensiones. Yo lo pongo en este ejemplo. Okay. Hay un edificio de 5 pisos aquí y un edificio de 10 pisos aquí. Crecer es pasar del piso 1 al piso 2, 3, 4 y 5. Pero expandir es no solo tener este edificio, sino también tener el edificio de al lado. Es que mientras leía un poquito acerca del tema, porque me quedaba como en la cabeza precisamente esto que acabas de explicar, dije, yo creo que muchas personas confunden el tema del crecimiento con la expansión. Veo algunas personas, empresarios que me hablan a veces en consultorías y me dicen cosas como que, no, estamos expandiéndonos y siempre me queda como la duda, ¿qué estarán comprando o a qué país se estarán yendo o qué adquisición de otra compañía hicieron, cómo lo lograron? Y luego me doy cuenta que simplemente han subido unos pisos, ¿verdad? Porque están vendiendo más o algo por el estilo. Y siempre me queda esta sensación que al empresario le cuesta demasiado tomarse el tiempo de planificar y de tener una estructura que le permita saber hacia dónde dirigir el crecimiento y luego cuándo es ese momento de poder lograr una expansión. ¿Y tú cómo logras diferenciar, si hoy habláramos con Álvaro Luque hace 3 años, cómo lograste diferenciar tu crecimiento del momento de expandirte? ¿Qué fue lo que hizo que Álvaro se diera cuenta, este es el momento de dar un paso a ensanchar lo que estoy haciendo? ¿Qué fue lo que te dio esa dinámica? Es importante cuando copas los límites de donde estás, ¿sí? Para cerrar el punto de que es expansión, y yo creo que le gastaremos un podcast a eso, para mi criterio personal, porque hay mucha teoría sobre expansión en negocios, y es teoría que está bien en los libros. En la realidad yo veo una expansión de infraestructura, una expansión geográfica y una expansión de mercado. Luego nos profundizamos. Okay. Pero cuando ya yo lleno este contenedor de todo el crecimiento que puedo llenarlo, me quedan 2 opciones. O me expando o se desbordan los resultados. Yo tengo un mentor muy adinerado que vive en República Dominicana. Hablamos 2 veces al año. Él me llama 2 veces al año, no me llama más. Y cuando me llama, me toca dejar de hacer lo que esté haciendo. Y eso incluye lo que estás pensando. O sea, porque me está llamando claro. Y no me va a llamar más de 2 veces. Claro. Y las llamadas son muy valiosas. Y él me decía, cuando el río crece, sube su cauce, es crecer una empresa, se generan problemas. Porque se desborda. Y ese desbordamiento hace daño. Es momento de abrir otras ramificaciones hacia los lados y llevar el agua hacia otros cultivos o redirigirla. Entonces él en esa llamada me dijo, es momento de expandirte, de diversificar dentro de lo que estás haciendo. Porque a partir de acá, me dijo él, comienzas a hacer daño. Claro, cuando tú tienes unas ventas que crecen brutalmente, que es lo que está pasando con nuestros empresarios de máquina del dinero, que están logrando en 3 años duplicar la venta del año pasado, en 3 meses duplicar la venta del año pasado, en 6 meses duplicar la venta del año pasado, que es muy grande, ese crecimiento, pues te empieza a quedar un dinero.
Y si no le pones una función, un propósito a ese dinero, entonces te lo vas a terminar malgastando. Es una buena métrica, es cuando tú empiezas a observar que tienes unas utilidades muy jugosas, muy interesantes, y tienes que quitarlas de la mesa. Claro. Porque como no las quites de la mesa, tu mente va a encontrar en qué gastarlas. Ese puede ser un cuándo, ¿verdad? Okay. Cuando los recursos de la empresa han crecido tanto que se vuelve peligroso tenerlos en bancos. Además, que eso requeriría una conversación de estructura financiera, estructura tributaria, para pagar menos impuestos legalmente. Claro. Entonces, un cuándo sería ese, que algunos dirán, bueno, pero ¿cuándo me va a llegar a mí ese cuándo? Ok, está bien. Pero hay otros emprendedores y empresarios que se quieren expandir cuando no es momento de expandirse. ¿Cómo? Quiero rebobinarte la conversación un poquito. Y tú decías que el río empieza a crecer. ¿Sientes que el agua está como que mierda, saliendo esto de control? Veo una cantidad de recursos que están a mi disposición. Y hablabas un poquito de los daños. Hoy si tú hicieras el ejercicio de medir, mediste un daño, ¿verdad? Y tienes los recursos y los malgastas. Puedes hacer el ejercicio de pronto de darme 2, 3 cositas más que tú digas, esto va a ser un riesgo si tú no aprendes a ramificar esa... Por ejemplo, en mi caso específico, tenemos mucho dinero en la bolsa. Entonces se nos hace fácil arriesgar más dinero, invertir más dinero en campañas de marketing a un nivel que ya se empieza a ver ridículo. Wow. Entonces, asumes un riesgo, pero como te confías del dinero, El dinero, claro. te confías de lo que tienes ahí, te crees don chingón. Eso es un daño que empiezas a hacer. Daño. Otro daño. Si hay mucho dinero es porque también hay muchas ventas. Seguramente va a ser así y los costos están bajitos. Entonces, ¿por qué no mejoras el servicio al cliente? ¿Por qué no amplías el edificio, que será una expansión de infraestructura? Porque ¿cómo vas a seguir creciendo? Entonces se empieza a atiborrar solamente el edificio de gente y empieza a dañar la cultura organizacional. Wow. ¿Sabes qué? Y este último punto que has traído, yo creo que una de las cosas que trae la expansión, y lo noto mucho en las organizaciones en las cuales he tenido algún contacto, es que empiezan a expandirse y a medida que se expanden en otros países, aún en el mismo país, pero en diferentes ciudades, el tema de la cultura se vuelve un tremendo reto. Es como si tuvieses 10 empresas que todas son totalmente distintas y se dedican a lo mismo, venden tu mismo producto y hacen exactamente lo mismo, pero los seres humanos no tienen el ADN de lo que fue el origen de la organización. Y creo que el empresario tiene un tremendo reto. Creo que ese momentum de saber es el momento de expandirme. Y ahora que hablabas de estas ramificaciones, me llevo esa imagen en la cabeza porque al final creo que a veces lo que te impulsa a hacer algo necesita ser bien considerado para saber si el siguiente paso que tienes que hacer es precisamente expandirte o controlar el crecimiento o verificar el crecimiento, saber por qué estoy creciendo. Hay gente que no sabe por qué está creciendo. Hay gente que no sabe por qué está creciendo y eso es súper peligroso. Porque un día va a dejar de crecer y tampoco va a saber por qué. Claro, siempre. Hay otro daño que se hace en el crecimiento exagerado de las empresas. Porque hoy, a ver, la economía de hoy, Dilio, entre el primer puesto y el segundo hay una distancia ridícula. Ese es el problema de la economía de hoy. Que es una economía que se acapara de manera extrema. Antes, el primero en la Fórmula 1 ganaba hizo la vuelta en 10 minutos y el segundo la hizo en 9 minutos 50. Ahorita no. Ahorita entre el primero y el último es ridícula la diferencia en facturación. O sea, la diferencia entre Google y su competencia, o sea, es ridícula. Entonces, eso trae otro daño que es más emocional y mental para el CEO. Y es que tiende a convertirse en un tirano. Wow. Porque el crecimiento le hizo creer que era un chingón y pasa en iglesias, en empresas, en fundaciones, en todos lados. Pasa incluso en la casa. El papá empezó a ganar más plata de la que nunca había ganado y ahora cree entonces que la mujer que tiene al lado es su esclava. ¿Sí? Es lo que ocurre. Entonces, ese resultado excesivo que nubla nuestra mente y nuestra conciencia también nos empieza a convertir en eso. Y nos mete en otro riesgo. Y es entrar en la zona segura. Claro. Y eso te llena de miedo. Porque entonces antes emprendías nuevos negocios. Ahora no. Porque solamente conoces este. Pero eso es un gran problema. Porque a ti, ¿quién te dijo que la empresa de hoy te va a servir mañana? Wow. ¿Sabes qué? Hoy estaba hablando con un empresario. Tienen una institución aquí en el país muy importante, educativa. Y está en ese momento de delegar esa institución a los hijos. Y pensando en estas ramificaciones, qué tremendo es que tu generación o lo que tú has hecho. Porque yo soy más joven que tú.
eso lo hablaremos en un próximo podcast y hará una encuesta y todo para saber si eso es cierto o no. Pero pensaba que tu generación o lo que tú estás construyendo ahora, cuando vengan tus hijos, cuando tu hija sea mayor y se interese en todo esto, probablemente la forma en la que ella lo haría va a ser muy distinta en la forma en la que tú lo hiciste. Y conciliar estos dos mundos, y ya te voy a aterrizar porque pensé en esto, conciliar estos dos mundos se vuelve tremendamente peligroso cuando estás creciendo y necesitas expandirte. Porque hay un quiebre entre lo que te llevó al punto de considerar expandirte y quien lo toma para luego llevarlo a la expansión. Claro. Y el fracaso tan estrepitoso que tienen muchas organizaciones familiares, ahora que trajiste este concepto de familia y trayéndolo a la mesa, y es como aún en una organización, sea de tipo familiar o de una organización no familiar, quien toma el crecimiento para expandir tiene que tener una capacidad de poder entender por qué crecí y cómo voy a sostener en el tiempo ese crecimiento que me permite expandirme también. Claro. Y es un tremendo reto que creo que se resuelve como apreciando lo que te trajo el crecimiento, pero también innovando y abriendo tu mente para saber hacia dónde deberías expandirte. Yo no sé en el caso tuyo, cómo haces ese link entre lo que sabes que te funciona. Y una de las cosas que yo admiro de tu trabajo es, tú sabes lo que funciona. Yo nunca te he visto una conversación hablando de algo que tú no estés convencido, hey, esto funciona. Pero ¿cómo salgo de esa zona, y lo hablabas ahorita de la zona segura, para innovar, para irme a algo que aún no sé si funciona, pero debería ir en esa dirección porque me va a permitir expandirme? Hay varios puntos ahí y no me dejes ir porque tengo la respuesta exacta, porque había que dar ese contexto, y lo rico de esta conversación de podcast de esa manera es lo rico porque se nutre mucho, pero hay una respuesta exacta para cuándo es el momento de expandirse para mí. Ahorita te la doy, te la pongo, vamos a colocar el celular acá para que se sepa que esa es la respuesta. Y no sin antes decirles, hey, suscríbanse a este podcast porque lo estamos mejorando. Ya pasamos los 100,000 suscriptores. Wow. Debería llegar nuestra plaquita de YouTube próximamente y ponerla por acá. Me encanta. Entonces, suscríbanse y les vamos a dejar también al final un capítulo recomendado para que puedan complementar esta información. Okay. Mira, el tema, el tema de linkear lo que no funciona contra lo que sí funciona, el pasado contra el futuro, en Máquina del Dinero, en nuestro entrenamiento, hay un módulo, hay una lección que habla sobre las 3 tensiones empresariales. Y una de esas tensiones es el presente contra el mañana, el hoy contra el mañana. Si resuelves el hoy, dañas el mañana. Si ignoras el hoy, puede ser que te crezca mañana. O sea, te lo pongo un ejemplo sencillo. Tu hijo no hizo la tarea para llevarla a la escuela y te diste cuenta a las 6 de la mañana cuando el chino cabezón ese estaba comiendo sus cereales. Le haces la tarea para que él quede bien hoy, o lo dejas que pase vergüenza, lo dejas morir hoy para que se forme como un hombre mañana. El hoy contra el mañana va a ser una tensión. Y las tensiones, mi querido Dilio, no se deben resolver. Wow. Los problemas se deben resolver, las tensiones se deben manejar y los sucesos hay que dejarlos pasar. Entonces, las tensiones hay que ir moviéndolas. Hay cosas que sí sirven, hay cosas que no sirven. En este caso de la transición generacional, yo tengo una frase que la leí un día en Twitter y es muy potente, y es: tiempos difíciles hacen hombres fuertes hacen buenos tiempos hacen hombres débiles hacen tiempos difíciles. Hoy vi una publicación de Silvestre Dangond que tiene a su hijo trabajando vendiendo hot dogs en Miami. Y dice la publicación: lo puse a trabajar para que sepa cómo se gana la plata. Para mí, no hay nada más peligroso que poner a una persona que no aprendió a obedecer a liderar. Entonces, cuando hay una transición para esa expansión, asegúrese de que su hijo sea la persona que se ganó ese lugar. Porque también hay empleados detrás de eso. 100%. Detrás de ese puesto. Lo que diría José Satirio dos Santos, un misionero, es: ábrale una sede, una sucursal a él para que aprenda y crezca, y luego viene gerencia acá. Pero primero que demuestre si es capaz de iniciar un negocio. Wow. Ahí fue otro tema. Ahora bien, otro tema. El momento para expandir la empresa, a mi criterio, es cuando el liderazgo así me lo indica. Porque usted puede tener el billete del mundo. Puede tener clientes en todo el planeta suplicándole que vaya a venderles. Usted puede tener la infraestructura, un edificio para meter 2,000 personas. Usted puede tener la tecnología del planeta. O sea, Elon Musk trabaja para usted. Pero si no tiene la gente para expandirte, porque uno se expande a través de la gente. 100%. Uno no se expande a través de los cables, ni el edificio, ni el dinero.
El talento humano es lo que expande. Entonces la pregunta que hay que hacerse para saber si es el momento es, ¿tengo la gente para eso? ¿Tengo a quién poner en la sede que voy a abrir nueva? ¿Tengo a alguien que administra el nuevo edificio? ¿Tengo a alguien que se echa al hombro este nuevo producto y penetra el mercado con esto? Porque si no tengo a ese alguien, así tenga el dinero, la infraestructura y los posibles clientes, mejor no se expanda, porque lo que va a tener son problemas. Quiero terminar el capítulo preguntándote algo que puede poner un poquito ahí tensión. No tienes que resolverlo, pero me encanta porque me hiciste pensar en algo muy, muy poderoso y es, ahora tengo los recursos y me doy cuenta que no tengo el liderazgo. Yo estoy en ese punto. Ajá, no sé, me imagino que aquí estamos conectados en la mente. Tengo los recursos, no tengo el liderazgo, no lo tengo porque no lo veo, no veo que alguien que pueda enviar para que haga X o Y cosa y digo, no pudiese hacer esto. Pero hablábamos al iniciando el episodio y decíamos, hey, cuidado, si el río se crece, es tiempo de sacarle ramitas. Ahora, ¿qué le dices tú al empresario cuando tú le tienes que decir, no te expandas, pero no detengas el crecimiento? Entonces, ¿qué hago? Desvíelo. Entonces, lo primero que hay que hacer es coger suficiente dinero para invertir en talento. Invertir en talento es contratar nuevos, contratar un líder que te ayude, que de pronto hasta lidera mejor que tú, eso hay que aceptarlo. Y el negocio es ser el más tonto de la mesa. Ese es el negocio. El día que seas el inteligente, vete. ¿Sí? Entonces contratas a alguien que lidere incluso mejor que tú para que te ayude a formar a los líderes que están y contratas talento nuevo. Ahí se te desvía un poco el dinero que tienes, porque tienes el recurso financiero. Y hay que entender que si hiciste eso, porque con tristeza veo que los empresarios sienten que eso es malgastar dinero. Sí, pero se toca, toca sacarlo de esta mesa. O sea, si me toca decirle que eso es un buen negocio, o sea, si se lastima porque le toca invertir en la gente, toca que escuche otro podcast. No has entendido nada. Sí, o sea, cámbiate de podcast que este no es. Yo simplemente quería hacer el comercial. Gracias por apoyarme. Y lo que haces con el resto del dinero es invertirlo en algo seguro, porque aquí hay algo muy importante. Los negocios son riesgo. Y si tienes mucho dinero de riesgo, no lo vas a meter en riesgo. No es prudente, no es sabio. Hay que llevarlo a algo más seguro, sin necesidad de descapitalizarse. Porque formar este nuevo talento te puede tomar 6 meses. Sigues creciendo, desvía los fondos hacia otra cosa, no todos, y vas formando gente. Pero es mejor controlar ese crecimiento que crecer al ritmo de lo que la audiencia o los clientes piden o al ritmo de lo que el dinero pide. Porque nadie está pensando en ti. Nadie está pensando si te va a dar un infarto por estar trabajando tanto. Nadie está pensando si vas a perder a tus hijos. Nadie está pensando en ti. Ni está pensando en cómo se siente tu gente. A ti te toca administrar, gestionar el éxito, que eso será otra conversación. Ayer alguien me dijo, para finalizar, me dijo, tengo una conferencia que se va a llamar de esta manera. Se va a llamar El Poder de tu Próxima Decisión. ¡Puf! Claro. Ahí está. Me encanta. Ahí está. Ese es el tiempo, querido Dilio. Wow, me encanta. Si ustedes quieren dejar algún comentario y preguntar algo para que Álvaro pueda responderlo aquí en el podcast, sería maravilloso. No olviden suscribirse. Y Álvaro, me ha encantado acompañarte en este episodio. Creo que ahí tienen mucho para pensar. Espero que hayan tomado notas y me parece increíble pasar este tiempo siempre contigo. Viejo Dilio, muchas gracias y les dejo por acá el episodio número 14, 5 sistemas clave de crecimiento de una empresa. Les va a servir para organizar ese crecimiento y poder expandirse. Nos vemos en la próxima.